Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, un cordial saludo para todos. Creo que apenas hay una persona conectada. Esperemos se sigan conectando en el transcurso. Muy buenas tardes, Angélica. ¿Cómo vas? ¿Cómo No está, sé si profe? me Muy buenas escuchas. tardes. Llegando corriendo a Muy la casa. bien. Sí, sí veo. Pero bueno, vamos entonces a iniciar. Varios me han escrito que han tenido algunas dificultades, tendrán dificultades para conectarse el día de hoy. Sin embargo, pues es recordar que este tipo de sesiones quedan grabadas y se podrán visualizar a partir del día de mañana a través del grupo de WhatsApp. Entonces, pues vamos a iniciar esperando se conecten más compañeros. La idea es trabajar y hablar un poquito el día de hoy acerca del tema de enseñanza de los números racionales, ver algunas pautas en torno a las actividades que teníamos que enviar, que se deben enviar en el transcurso de esta semana y trabajar tal vez algunas actividades que pues se han propuesto dentro de los módulos y demás. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se espera vamos a trabajar o debíamos trabajar en el transcurso de esta semana. Entonces, vamos a ver. um, Bueno, entonces, recordemos que en el transcurso de este diplomado abordamos algunos elementos puntuales en torno a los números racionales, específicamente hablando de las fracciones. Vimos la parte del contenido, vimos algunos elementos en torno al aprendizaje de este sistema numérico y pues nos compete ahora ver qué sucede en torno a la enseñanza y a la planificación de una sesión de clases o de actividades en torno a la enseñanza. Entonces, algunos de los objetivos que se nos presentan es, bueno, seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema de números racionales, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema de números racionales, realizar un proceso de búsqueda y concreción de las tareas de aprendizaje para el tema de los números racionales. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo similar a lo trabajado hace 8 días. Entonces, inicialmente quiero compartirles que, digamos, cuáles eran los elementos o qué elementos debíamos tener presente para proponer la actividad de esta semana. Entonces, vamos a ver cuáles eran las pautas, listo, para eh, cargar la actividad. Bueno, entonces, como ya les mencionaba, es en torno a los números racionales. Entonces dice, en esta tarea describirás un posible error en el que puede incurrir un escolar de cuarto grado de primaria al abordar una tarea que involucra una representación de números racionales. ¿Listo? Entonces, dice, el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes identificar posibles errores en los que pueden incurrir los escolares al abordar una tarea sobre fracciones que se representan gráficamente. Dice, el tema es números racionales y dice, debes solucionar la tarea como si fueras un escolar de grado cuarto de primaria. Para cada procedimiento debes pensar en los posibles errores en los que el escolar puede incurrir. Selecciona uno de los procedimientos que identificaste al solucionar la tarea y un error asociado a él.
Luego debes redactar una explicación para que un participante del curso entienda el procedimiento y el error que identificaste. Entonces, fíjense que esta actividad es un poco diferente de las anteriores, ¿cierto? Y lo que me dicen es, bueno, se propone una actividad y lo que vamos a hacer es nos vamos a meter en el papel de un estudiante de cuarto grado de primaria, ¿listo? Tener presente que son estudiantes de aproximadamente 9 o 10 años y a partir de ello es analizar la actividad que nos están proponiendo y hacer el ejercicio pensando que yo soy un estudiante de grado cuarto, ¿sí? Analizar aproximadamente qué conocimientos o qué conceptos son los que tiene un estudiante en ese grado y tratar de darle la solución a la situación que me están dando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la situación que me dan. Entonces, la tarea que me dan es esta, dice tarea. ¿Cuál es el resultado de sumar las fracciones que se representan gráficamente? ¿Listo? Entonces, fíjense que nomás de arranque, pues ya nos dan algunos elementos, ¿cierto? Algunos aspectos o algunos conceptos que uno supone el estudiante ya debe tener, ¿cierto? La representación gráfica, operaciones de suma entre fracciones, ¿listo? Entre otras herramientas que nosotros consideramos el alumno debe tener. Dice, resuelve la tarea en voz alta y escribe los pasos que realizas. Puedes pedirle a otra persona que te ayude a escribir los pasos mientras solucionas la tarea. Después de solucionar la tarea, selecciona uno de los procedimientos e identifica al menos un error asociado a ese procedimiento. Usa los textos que escribiste durante la solución de la tarea para organizar la explicación que presentarás a los demás participantes del curso, ¿sí? Es decir, es lo que ustedes tendrían que hacer y eso es lo que se debe cargar en la actividad. ¿Cierto? Entonces me dicen, bueno, ¿cómo vamos a enviar la actividad? Dice, el título de tu trabajo es Posible error al sumar fracciones que se representan gráficamente. Debes registrar tu trabajo en el cuadro de texto previsto para ello en la sección Mi presentación y asegúrate de incluir los dos ítems de la tarea. Entonces, fíjense que para este caso se van a incluir, bueno, el título, el grado, si es necesario, entonces poner grado cuarto, el título que ya está identificado, posible error al sumar fracciones que se representan gráficamente y teniendo en cuenta esa actividad, entonces se van a responder esas dos preguntas. Entonces, primero se va a explicar el procedimiento que identificas. Entonces, ¿yo cómo hago siendo un estudiante de cuarto para darle solución a esa suma de fracciones? ¿Listo? Y a raíz de eso, ¿cierto? Vamos a hacer la descripción del error que se considera que está relacionado con el procedimiento que identificaste. Entonces, eso es lo que se va a cargar, ¿cierto? Lo que ustedes deberían cargar acá en mi presentación. Y como les mencionaba, son las mismas herramientas que se debe tener en cuenta para poder realizar la evaluación de otras actividades. ¿Listo? Entonces, qué otros elementos? Yo que les indicaba en algunas sesiones anteriores. Si yo voy a proponer mi actividad, pues también es importante ver cuál es la rúbrica de evaluación, o sea, qué es lo que me van a evaluar en el momento en el que me están validando los procedimientos. Para este caso, son solamente tres preguntas, ¿cierto? Entonces, la primera dice, ¿se explica el procedimiento identificado en la solución de la tarea? Entonces, si no. La otra, el procedimiento corresponde con un procedimiento posible para solucionar la tarea. Y tercero, dice, el error que se describe está asociado al procedimiento descrito. Es decir, estas dos preguntas, ¿cierto? Que aparecen ahí, eh,
se evalúan a través de esas tres preguntas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ya hizo esta actividad o alguien no la ha realizado aún? No sé si me quieran, por favor, escribir ahí a través del chat. Al menos decir sí, ya la hice o no, no la he hecho. Aún no, profe, no la hago todavía. Ok, listo. O Andrea, John Alexander, Luz Adriana. Listo. Luz Adriana dice que ya la realizó. Andrea Bustillos dice que se quedó en pausa. Au. Bueno, habría que revisar si el internet está en buenas condiciones. No sé si se refiere a la actividad como tal. Bueno, sería pronto actualizar la página. Listo. Entonces, vamos a analizar ahorita esta actividad, pero me parece apropiado, digamos, en esta ocasión, recordar un poquito algunos de los elementos conceptuales que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Al momento de realizar una suma de fracciones. Y tener en cuenta también el tipo de definición de fracción que se están manejando. Entonces recordemos que hay como varios tipos, la relación parte-todo, la relación parte-parte, entre otras, ¿cierto? Y ver esta situación a dónde me lleva, ¿cierto? Y ver qué características, ¿cierto? ¿Qué elementos debo tener en cuenta para poder darle solución, ¿cierto? Y más aún, ¿qué elementos son los que debe tener en cuenta un estudiante de cuarto grado, ¿cierto? Y eso incluye, entre otras cosas, los conocimientos previos que el estudiante debe tener para poder abordar la situación, ¿cierto? Y si tal vez, digamos, en esta situación, de la forma como está planteada es suficiente, o si seguramente yo podría modificar una actividad como estas para darle una solución o darle una posibilidad más amplia al estudiante para que la solucione. ¿Listo? Entonces les voy a compartir un poquito del mapa conceptual inicial, en donde nos muestran algunas de las herramientas principales que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de dar solución de una actividad como estas. ¿Listo? Entonces me voy a salir un momento, voy a compartirles. Bueno, entonces, en el momento de realizar la planificación, entonces fíjense que mm, nosotros debemos tener en cuenta algunas cosas específicamente con los números racionales, ¿cierto? Entonces, dentro de esas cosas, vamos a analizar primero qué es eso, o sea, digamos, qué elementos previos nosotros debemos tener en cuenta para poder abordar una tarea de ese estilo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que a nosotros ya nos definen esto, ¿cierto? El grado, bueno, significados y representaciones de los números racionales. En este caso, digamos que en esta situación aparecen las dos cosas, ¿no? Vinculadas a la operación de la suma. Y esto es muy importante, ¿no? Lo de las expectativas de aprendizaje. Tener en cuenta algunas de estas, fíjese que, bueno, vamos a mirar primero estas expectativas de nivel superior, recordemos que son las que abarcan, ¿cierto? Un sentido amplio de los temas, ¿cierto? Para el caso de los racionales, seguimos a partir del sentido numérico, ¿cierto? Y me dan algunas cosas muy puntuales. Entonces, fíjense que son esos objetivos a largo plazo que deberíamos tener presente en el momento de abordar los números racionales, en primaria, ¿cierto? Básicamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, en estos objetivos, reconocer cómo y cuándo usar los números racionales, ¿cierto? Sobre todo en la solución de problemas, ¿cierto? Describir información, modelizar y resolver problemas en situaciones cotidianas, utilizar el vocabulario propio de los números racionales, ¿sí? Entonces evitar que no decir el de arriba al de abajo, sino
numerador, denominador, etcétera, etcétera, darle un lenguaje adecuado, comprender, perdón, y utilizar de forma flexible las representaciones. Entonces, fíjense que en esa actividad que ustedes tienen que resolver, ¿cierto? Bueno, es una suma, pero pues digamos aparece a través de una representación gráfica. Detectar y usar relaciones numéricas entre números racionales. Entonces, fíjese, cosas como reconocer y generar representaciones equivalentes de un número racional, comparar, ¿cierto? Realizar comparaciones. Eh, el otro, percibir la magnitud de los números. Y por último, realizar cálculos con números racionales. Digamos que parte de lo que nos piden en esa actividad es realizar una operación, pero basándonos en diferentes elementos y representación. ¿Listo? Entonces, fíjense que estos son aspectos generales, ¿cierto? Y de ahí, pues vamos desglosando algunas cosas en particular, ¿cierto? Y esas cosas en particular es este, ¿cierto? Inclusive desaparece por ahí, dice usar diferentes representaciones de los números racionales para solucionar problemas en contextos cotidianos. Y acá aparece algo que yo les mencionaba hace rato, ¿cierto? Digamos los diferentes significados de las fracciones como parte todo. Yo les mencionaba otra que, bueno, digamos acá no, que es el de parte, operador, cociente, medida y tener presente cuál de esa representación es la que nosotros pues, utilizamos más a menudo y de qué manera nos impulsa a utilizar otro tipo de representación. Para el caso de la situación gráfica que estamos viendo, nos basamos específicamente, ¿cierto?, en la relación parte-todo. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa relación parte todo, ¿cierto? En donde tengo un todo, que es la unidad que me representa el total, y de ahí, pues vamos a representar parte de ello, ¿cierto? Y a través de esos elementos, pues es que le vamos a dar una posible solución. ¿Listo? Entonces nos muestran como algunos elementos, algunas metas que creo sí ya está mm, más relacionado directamente con la actividad. Y algo importante, que es parte fundamental de la situación, es ver esas limitantes, ¿cierto? Que tienen los estudiantes, ¿cierto? Ya sea de manera conceptual, ya sea de manera algorítmica, ¿cierto? Que de pronto tenga la posibilidad de identificar gráficamente una fracción, pero las operaciones no las identifica o identifica la relación parte todo, pero no identifica el mismo tamaño, digamos que las particiones sean iguales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, parte de ello, ¿cierto? Entonces, bueno, acá nos muestran algunas otras tipos de dificultades, ¿listo? Entonces, importante tener eso presente. Por ejemplo, los escolares no conocen alguna técnica para realizar una partición de una figura, o los escolares tienen dificultad para distinguir el todo y las partes, digamos que una dificultad grande en torno a la relación parte-todo. Comprender el orden en los números racionales, digamos que hace parte de las dificultades en las fracciones, pero digamos que la actividad propuesta no, digamos, no nos guía directamente a eso y se trasladan el orden de los números racionales a los numeradores o denominadores de las fracciones que maneja. ¿Listo? Entonces, fíjense que son algunos elementos que debemos tener presente al momento de abordar parte de la relación, valga la redundancia, parte de todo, ¿cierto? En el momento de abordar el número fracción. ¿Listo? Bueno, ahora me voy a devolver nuevamente a la actividad. Quisiera que abordáramos, digamos, directamente esa actividad y pensáramos un poquito, si de pronto, bueno, si de pronto ya tuvieron
la posibilidad de resolver la tarea, sino, pues pensemos un poquito, bueno, ¿cómo podría ser un estudiante de cuarto grado para darle solución a esa actividad? ¿Sí? Entonces, fíjese que vamos a tratar en este espacio de darle solución a esa situación. ¿Sí? Entonces dice, bueno, resolver la tarea en voz alta y escribir los pasos que realizas, ¿cierto? ¿Cómo hace o cómo podría ser un estudiante de cuarto de primaria para darle solución a esa suma de manera gráfica? No sé si alguien quiera participar, decir, bueno, yo considero que un estudiante de cuarto de primaria podría resolverlo de esta manera. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Sí, profe. ¿Listo? Angélica, dale. Sí, de pronto, de manera gráfica, creo yo que los niños de cuarto de básica podrían volver a dibujar el segundo gráfico tal cual como está. Y en el segundo gráfico, como me queda un cuadrado completamente vacío, asumo yo que lo pintarían entero, todo de celeste, porque representa el primer gráfico. Ok. A ver si comprende. Entonces, voy a hacer algunos dibujitos y tú me corriges si de Ok. pronto no. Listo. Ahí. Ok. Entonces. Entonces lo que tú dices, bueno, entonces, como en el primer gráfico, entonces me aparece esta parte coloreada con esta parte, ¿sí? Entonces ellos en cierto modo van a trasladar estas medidas y las van a acomodar acá, ¿sí? Sí, profe. Entonces Ajá. dirían, bueno, esta que es la parte, digamos, uno, pongámosle así como alguna convención. Entonces, esta partecita me va a representar la parte uno y me va a representar la parte 2. Listo. Y listo. Bueno, ese digamos que sería como uno de los pasos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que a tu parecer podrían dar los estudiantes? ¿Cuál creen que, o sea, hacen eso, digamos, porque fíjense que hay que manejar varios pasos? Entonces, hacen eso, entonces cogen y en cierto modo trasladan eh, los triángulos que están en la primera forma, los trasladan al segundo, completando el rectángulo que está sin rellenar, ¿listo? Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál crees que sería la solución o cuál sería el valor que ellos podrían colocar? Recuerden que es más como ponerse un poquito en el papel de los muchachos para darle respuesta, ¿no? Bueno, como muchachos, diría que como no hay una división los círculos en los triángulos que acabamos de pasar en la respuesta, ellos contarían esa parte como igual los otros triángulos más pequeños. O sea, tú dices que ellos dirían que esto es un pedacito. Ellos Voy a, dirían se me que va a quedar son horrible. siete pedazos pintados. Ellos dirían que son 7 pedazos pintados de toda la unidad dividida. 7 pedazos. O sea, uno, o sea, este sería el Eh, pedazo, bueno, voy a ponerlo acá, Ellos listo. contarían como Uno, 7 décimos. dos, tres, listo, cuatro, Ajá, cuatro. Ah, ok, cinco, seis, y este sería 7, ¿sí? O sea, tú dices que ajá. cada pedacito, ok, entonces este Ellos sería contarían así, 7. Listo, entonces dicen, siete bueno, una décimos. forma sería Ellos entonces pondrían 7 décimos. 7 décimos. Ujú, pondrían Y ellos así. dirían que es Y el error estaría en cómo siete está la décimos. división, ¿no? De las partes. Listo.
Entonces, fíjense que debemos tener en cuenta. Fíjense que estamos tratando de hacer la actividad así como nos la dice. Entonces, en el primer paso, los estudiantes trasladan las partes sombreadas que están en el primer rectángulo al segundo. El segundo paso sería numerarlas, supongo yo, numerar las partes que están sombreadas. Y tercero, pues colocar esas partes que son las sombreadas con respecto al total que serían 10. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que haría un estudiante de cuarto de primaria. Muy bien. ¿Listo? Ahora, dice que después de solucionar la tarea, dice, selecciona uno de los procedimientos e identifica al menos un error. Entonces, de todos esos procedimientos, ¿cuál sería el error al que podrían incurrir los estudiantes en ese caso? ¿Cuál creen que podría ser de esa, digamos, de ese planteamiento? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese error? O un error, porque de hecho aparecerían como varios. ¿Listo? Considero que de pronto sería un error de cómo está dividida la unidad. Ok. O sea, es decir, un error a que ellos no identifican la división, o sea, identifican las divisiones no identifican las divisiones de la unidad o más, no, o sería más como por el tamaño de cada pedazo en la unidad. Más por por el tamaño de cada pedazo en la unidad. Ok, listo, perfecto. Muy bien. Entonces fíjense que, bueno, fíjense que puede ser una de las alternativas que podría utilizar ¿cierto? Que podrían utilizar los estudiantes a la hora de darle solución, ¿sí? Entonces fíjense que para este caso, pues hay diferentes maneras, ¿no? Digamos que esta es una la que propone Angélica, entonces ahí pues pueden haber otras, ¿cierto? Bueno, no sé si alguien más nos quiere compartir alguna otra forma en la que los estudiantes podrían darle solución. No sé si alguien de pronto que ya haya tenido la posibilidad de darle solución, pues si nos quiere compartir también su experiencia o teniendo presente lo que está ahí visualmente, nos quiere compartir su opinión, pues sería bastante apropiado. ¿Listo? Yo también pues hice una, habría que mirar, bueno, digamos, qué elementos habría que verificar en el momento de darle solución. ¿Listo? ¿Nadie más? Bueno, pues por acá, Andrea, Aide, Cristina, yo no, Luz Adriana. De pronto alguno de ustedes que ya haya hecho la actividad. Entonces, fíjense que este tipo de actividades que pues están pensadas en cierto modo para que al estudiante al inicio de identificar representaciones gráficas y operaciones con fracciones homogéneas o heterogéneas, permite en cierto modo que el estudiante piense un poco, ¿cierto? ¿Cuál puede ser la forma de darle solución e identificar que pueden existir varias maneras de llegar a eso, ¿cierto? Entonces, fíjese que una forma que es muy práctica, lo que nos mencionaba Angélica en su apreciación, es ver cómo hago para trasladar, ¿cierto? Esos elementos que están sombreados a un lado, pasarlos a otro, ¿cierto? Aunque eso pueda funcionar únicamente
pues, en cierto modo, de pronto para esta actividad, ¿cierto? En donde el resultado me sigue dando una fracción homogénea, ¿cierto? Pero seguramente puede suceder que un estudiante identifique las fracciones de otra manera, ¿cierto? Y a través de ello pueda, en cierto modo, construir una solución que sea diferente. ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a mostrar una. Entonces, como yo les menciono, digamos que hay varias formas, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir una em, que he podido identificar que han realizado, digamos, los estudiantes. Alguna vez tuve la posibilidad de aplicarlo con unos niños pequeñitos y ellos llegaron a una solución como la que les voy a compartir a continuación. Entonces, teniendo esto, mm, algunos estudiantes lo que hicieron fue identificar, digamos, la representación con los triángulos completos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, en el primer paso, lo que hicieron fue tratar de completar, ¿cierto? Los espacios que tenían acá en blanco con las mismas fichas, ¿sí? Me explico. Entonces, uno de los pasos, lo que hicieron fue cogieron este triángulo, ¿cierto? Y lo trasladaron a esta parte de acá, ¿sí? Lo trasladaron a esta parte, completando en sí esta figura, ¿cierto? Entonces, este triangulito lo pasaron para acá, entonces ya quedaba toda esta parte completa, ¿sí? Me disculpan de todas maneras, no, espérame, vamos más bien a hacerlo con un color diferente, pues vamos a tomar el color azul como referente. Entonces dijeron, bueno, vamos a completar acá, ¿cierto? Pues esta figura, pues ya les quedaba esta parte completa y luego lo que hicieron fue la situación anterior, cogieron estos elementos y los trasladaron acá, ¿cierto? Uy, perdón, que se me quedó horrible con este. Y lo trasladaron, ¿cierto? Identificando que se podían tener estos triángulos acá, ¿cierto? Dando por hecho que los dos rectángulos grandes fuesen iguales, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, se les quedó, digamos, la figura acá prácticamente completa, ¿cierto? Entonces, este lo trasladaron y a partir de ello, digamos, perdón, y a partir de ello, pues ya lo que hicieron al trasladarlo, entonces se dieron cuenta que ya tenían esta parte, digamos, solamente les quedaba esta partecita libre y esta partecita de acá, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que cometieron el mismo error que mencionaba Angélica, en donde simplemente contaron, entonces hicieron, entonces contaron acá una figura, dos, acá esto como estaba completo, entonces dijeron, no, pues ya como eso está completo, lo vamos a tomar como uno solo, y esto fue cuatro y esto fue cinco, ¿sí? Pero ese no fue solamente el error que ellos cometieron. Hay otro error que también es muy común y es que hicieron lo siguiente. Entonces pusieron, dijeron, ah, bueno, tengo cinco de esas partes y en la parte de abajo voy a colocar el número 2. ¿Sí? Ahora, cuando se les preguntaba, venga, pero ese 2 ¿qué tiene que ver? No, entonces para ellos simplemente en la parte de arriba colocaron las zonas que estaban completamente llenitas y en la parte de abajo los espacios que quedaron desocupados, es decir, esta zona de acá y esta, ¿cierto? Para ellos era lo que representaba el denominador, ¿sí?
Ahora, fíjense que acá, bueno, ellos realizan ciertos procedimientos, pero aparecen varios errores, ¿sí? Uno de ellos es el error de no identificar la fracción como la relación parte-todo, ¿cierto? En donde el de abajo, pues es el que nos representa el número total de partes, ¿cierto? Entonces ellos no decían que abajo era el número de partes en que se dividía la unidad y el de arriba lo que yo tomaba, sino que simplemente lo que está en la parte de arriba era em, lo que yo estaba coloreando y la parte de abajo era lo que me quedaba, ¿cierto? Dentro de, pues, la parte sin colorear. ¿Listo? Entonces, fíjese que estos errores, pues, nos invitan a verificar qué es lo que el estudiante conoce previo antes de, digamos, proponerle una situación de estas. Entonces, ¿a qué es lo que lo lleva a este tipo de situaciones? Antes de proponer sumas, ¿cierto? De este tipo, es importante que el estudiante conozca la relación parte-todo, saber que el todo, ¿cierto? Es el que me indica todas las partes que están incluidas ahí, ¿cierto? Y la parte de arriba, que es la parte del numerador, es esa partecita que yo tomo, ¿cierto? Pero ahí es donde va el otro error, ¿cierto? Esas partes que yo tomo, pues me representan eh, o deben estar representadas del mismo tamaño, de la misma área, ¿cierto? Entonces fíjense que son varios errores frente a los que se deben superar antes de proponer actividades de ese estilo. ¿Listo? No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. Igual la idea ahorita es darle la solución correcta, ¿no? Saber, bueno, cuál es la solución, cuál es la respuesta correcta y qué es lo que uno supondría el estudiante tendría que hacer para poder llegar a la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a mostrarles, hay otra que, que se ha compartido, ¿cierto? Y pues me gustaría también mostrarla para que la podamos analizar. ¿Listo? Pues permítame un segundito. Voy a mostrarles, tenía por acá, vamos a ver por acá al final. Un segundito. Bueno, entonces, quiero que la analicemos un poquito. ¿Listo? Entonces, ese tipo de actividad, ¿cierto? Entonces recordemos que es para el curso cuarto. Creo que faltó colocar el título, que también nos decían ahí, bueno, que digamos en la evaluación no. Entonces dice, los estudiantes cuentan el número de trozos en que se divide cada una de las unidades, luego identifican los trozos que están coloreados, los suman y ese resultado lo colocan en el numerador. Posteriormente, cuentan el total de trozos que conforman las unidades que se están sumando y este resultado lo colocan en el denominador, obteniendo como resultado, y ahí colocan una operación que dice 2 sextos más 5 novenos es igual a 7/15. Entonces, vamos a la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? Dicen, bueno, ellos, digamos, en cierto modo, tienen, digamos, algo de noción de la relación parte-todo, ¿cierto? Desde la relación parte-todo y dicen, bueno, si yo tengo una unidad, entonces esa unidad vamos a verificar en cuántos pedacitos está dividido. Entonces dicen, bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 pedacitos, ¿cierto? Dicen, esto tiene 6 pedacitos. Y de esos 6 pedacitos, entonces en la parte de arriba voy a colocarlos. ¿Listo? Ahora, hago lo mismo con la otra, ¿cierto? Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dice, entonces, esta está dividida en 9 pedacitos y esos 9 pedacitos están coloreados 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Ahí, pues fíjese que ya aparecen varios errores, ¿no? Entonces pongamos la operación por acá. Entonces, 2 sextos, ¿cierto? Más 5 novenos. Uy, perdón. Entonces, más 5 novenos, ¿cierto? Y ahí de arranque, pues ya podemos identificar varios errores que ellos cometieron, ¿cierto? Y teniendo la suma, entonces cometen otros errores, ¿cierto? Y dicen algo como eso, dicen, ah, bueno, entonces los de arriba, vamos a sumar numerador con numerador y vamos a sumar denominador con denominador y eso me daría la respuesta de esa fracción. ¿Listo? Y entonces me dicen, bueno, eso es lo que el estudiante hace. Ahora, ¿cuáles son? Y fíjense que ahí en el ejercicio, pues se cometen varios errores, bastantes errores, diría yo, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles errores comete el estudiante en esta situación? ¿Quién me podría decir uno de ellos? ¿Alguien, por favor? Uno de los errores que ustedes perciben que ha cometido el estudiante al resolver esa situación. Hay varios, definitivamente sí hay varios. Profe, al resolver la suma o al poner las fracciones. En ambas, uno de ellos puede ser al colocar las fracciones o cualquiera, uno de ellos, uno de los que ustedes hayan Ya. identificado ahí. Al poner las fracciones, considero que el primer error es no identificar que todas las partes están divididas de igual forma, de igual medida. Listo, perfecto. Luz Adriana menciona a través del chat, dice, error en la descomposición de la unidad. Que supondría yo es similar a lo que estaba mencionando Angélica, ¿cierto? En donde dice, es que deben ser las unidades, deben ser las partes del mismo tamaño y el estudiante no tiene en cuenta eso, sino que simplemente dice que este rectángulo, ¿cierto? Por ejemplo, tiene la misma característica que este triangulito, ¿cierto? Suponiendo que evidentemente por área, por superficie, no representa lo mismo. ¿Listo? Y ahora en cuanto a la operatividad, ¿cuál es el error? Que es un error, digamos, muy común. ¿Listo? Y ahí en la operación, ¿cuál es el error? El proceso, profe. Sí, entonces el procedimiento, ¿cierto? Fíjense que en sesiones anteriores que estábamos trabajando, creo que era sí, en la parte de en la parte de aprendizaje, entonces veíamos un error común que utilizan al que incurren los estudiantes muy a menudo, ¿cierto? Y es el error de seguir realizando las operaciones como los números naturales, ¿cierto? Y en este tipo de errores, en este tipo de situaciones, percibimos ese error precisamente, ¿cierto? Entonces, ellos independientemente, sin identificar que 2 sextos y 5 novenos son fracciones que tienen particiones diferentes, simplemente suman numerador con numerador, da el resultado en el numerador, denominador con denominador, da el resultado en el denominador, y pues es un error que evidentemente se comete muy a menudo y que genera que pues este tipo de respuestas no sea el adecuado. ¿Listo? Entonces fíjense que partiendo de ese tipo de situaciones que inclusive uno pensaría que pueden surgir más formas de dar solución, ¿cierto? Que son algunas en las que más incurren, ¿cierto? Y precisamente al poder observar este tipo de errores, es que nosotros tenemos la posibilidad de identificar qué tipo de actividades previas tenemos que hacer
para que el estudiante no incurra en este tipo de errores en actividades posteriores, ¿cierto? O ya digamos si en el año siguiente pues tengo la posibilidad de trabajar con el mismo grupo, pues que nosotros tengamos la posibilidad ya de evitar con las actividades que propongamos, que modifiquemos, tener la posibilidad de generar una actividad pues mucho digamos, mucho más apropiada para que el estudiante identifique y haga pues las operaciones de manera correcta. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que en eso es en lo que consiste, digamos, la actividad que ustedes tienen que resolver, ¿cierto? Ahora, lo que sí me gustaría es que ustedes me dijeran, bueno, tengo un estudiante que es muy pilo, ¿cierto? Que es muy habilidoso y fue un estudiante que sí me resolvió la actividad de manera adecuada y llegó a la solución correcta, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál será la solución correcta de esta suma? ¿Y qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer ese estudiante que es muy pilo, que es muy avanzado para poder llegar a la solución? Entonces, pensémoslo un momento, ¿listo? Y si alguien quiere participar, pues, me comentan y miramos cuál es la solución o cómo tendría que abordarse esta representación gráfica o esta suma, perdón, a través de la representación gráfica para llegar a la respuesta correcta. Bueno, ¿listo? ¿Alguien? ¿A alguien le gustaría participar? Espérame a ver, por acá alguien escribió a través del chat. Bueno, De pronto, profe, Cristina. Ah, ok. Sí. eh, empezaría a dividir las unidades en partes iguales, tomando como referencia en el pedacito, por decirlo así, más pequeño para que en esas partes sea dividida cada unidad. Listo, muy bien. Sí, tal cual, muy bien. Cristina nos menciona a través del chat, dice, emplearía 16 años. Entonces, fíjense que para este tipo de actividades, digamos, propuesta eh, para un estudiante, fíjense que no es esa actividad donde él mecánicamente tiene que realizar lo que se está pidiendo, sino que el estudiante debe ir un poquito más allá, ¿cierto? Y que el estudiante tenga la posibilidad de llegar a decir, bueno, no son los 16, pues digamos que es una tarea no simple, sí, no es una tarea tan simple, pero digamos que el estudiante, como yo les mencioné, que sea muy pilo, eh, muy organizadito en sus respuestas, pues seguramente va a poder dar una solución lo suficientemente apropiada. Entonces, fíjese que es importante analizar o identificar la unidad base, ¿cierto? Esa unidad base con la que yo voy a poder desarrollar el resto, ¿sí? O poder completar. Entonces, efectivamente, lo que debemos tener presente es cuál es la unidad más pequeña, ¿cierto? Y si esa unidad más pequeña me sirve, listo. Entonces, efectivamente sabemos que la unidad base es esta, ¿cierto? Que es el triángulo más pequeño. Entonces, el estudiante incurriría en la necesidad de hacer que toda esta figura, ¿cierto? Quede a través de triángulos que sean de ese metal. Entonces, triangulitos que sean del mismo tamaño,
¿cierto? Entonces, fíjese que se debe identificar, que el estudiante tenga presente la relación parte-todo, ¿cierto? En donde las partes que se tomen, o en las partes, perdón, en que se divida la unidad, sean exactamente del mismo tamaño, ¿cierto? Esa es la base fundamental. ¿Listo? Y también, pues, tener el referente, ¿cierto? Del número de partes que yo voy a tomar. Estoy tratando ahí de dibujarlo lo más acertado posible. ¿Listo? Entonces, lo que uno esperaría, ¿cierto? Es que el estudiante llegue a identificar la unidad base, ¿cierto? E identificar que cada una de las partes sean iguales, ¿cierto? Entonces esa es la parte, digamos, compleja o lo que uno esperaría que el estudiante realice para llegar a la solución. Entonces efectivamente dice, ay, no, mire, entonces en esta, si yo tomo la unidad base que es 16, ¿cierto? Y en ese momento, entonces identificar cuántos de esos 16 pedacitos son los que tenemos subrayados, ¿cierto? Que en este caso sería 4, ¿cierto? Para este primero. Para el segundo lo mismo, entonces dice, no, acá el estudiante identifica que los dos rectángulos se pueden dividir en la misma cantidad de pedacitos, es decir, que los dos números, ¿cierto? Me van a representar fracciones homogéneas. ¿Listo? Y lo mismo, entonces acá el estudiante tiene la posibilidad de contar, ¿cierto? La cantidad de pedacitos ya haciendo la división correcta, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces en este caso serían los 7 pedacitos. Ahora, inclusive algunos estudiantes pueden llegar acá y en el siguiente paso, pues digamos que en cuanto al algoritmo podrían incurrir, ¿cierto? Nuevamente en el error de realizar operaciones de suma como si fuesen números naturales, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, digamos, el estudiante ya la relación parte todo la tiene muy clara, hace las particiones de manera adecuada, pero acá podría incurrir en el error de sumar como los naturales, ¿cierto? Y aquí esto me daría como 11/32, ¿no? Que pues evidentemente sería un error al no identificar la operación de suma entre fracciones homogéneas, ¿cierto? Entonces, parte de ello, ¿cierto? Y una actividad como estas requiere que el estudiante tenga unos conocimientos previos, ¿cierto? Que hagan, pues que no incurra en esos errores que pues posiblemente eh, digamos, él los comete porque pues tiene unos errores, digamos, cognitivos previos, ¿cierto? O sea, unos conocimientos previos que no ha identificado y se visualizan en este tipo de actividades. ¿Listo? Entonces, fíjense que con una actividad de ese estilo, se pueden, digamos, se puede potenciar en los estudiantes diferentes metas, ¿cierto? Podemos proponer diferentes metas, las que aparecen por ahí, y muchas más, y que de hecho una actividad de estas puede generar otras actividades posteriores, ¿cierto? Entonces, pues fíjense que esta actividad que ustedes que digamos que se propone para que ustedes desarrollen a través de la identificación de procedimientos que pueden utilizar los estudiantes y errores en los que pueden incurrir, que son situaciones pues bastante significativas que esperamos de verdad ustedes tomen en consideración. ¿Listo? Bueno, quiero saber si hasta este momento tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. He estado revisando por ahí las notas y bueno, espero que no sea el caso de ustedes, pero pues digamos que la gran mayoría de los que están habilitados para el desarrollo del tercer curso, pues están, digamos que hay muy pocos que van al día.
Entonces, pues los invito a que hagan su mayor esfuerzo y puedan colocarse al día con las actividades. Sin embargo, si digamos van un poquito atrasados, recuerden que la plataforma se habilitó, digamos, está habilitada, no, digamos, no solamente hasta la finalización de las tutorías, que es a final de este mes, sino que se deja habilitada hasta finales de diciembre. ¿Listo? En caso tal de que de verdad por situaciones ajenas no hayan podido adelantarlo, pues se pongan al día. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguna una cuestión en particular? Sucede que posiblemente me tocaría consultar la tutoría de la próxima semana. De pronto vamos a tener que moverla, ¿sí? No sé si es al miércoles o al día viernes, por, digamos, algunas cuestiones particulares que se me han presentado a mí con respecto de la parte laboral, digamos, de la otra parte laboral. Entonces, yo en el transcurso de la siguiente semana les voy a confirmar si pues, efectivamente tenemos que hacerla para el jueves o si definitivamente tenemos que correrla. Lo más seguro es que la hagamos el día miércoles. ¿Listo? Pero pues a través del chat yo les estaré compartiendo la información. ¿Listo? Y de esa manera pues nos podamos conectar y avanzar en las tutorías. Y pues no, recordarles que ya nos faltan, nos quedan solamente dos, ¿no? La dentro de 8 días y la dentro de 15 días, y ya culminaremos con el curso, con el tercer curso y con el diplomado en general. ¿Listo? Entonces, compañeros, no es más, si no tienen preguntas, no hay dudas, entonces a partir de ese momento, pues ya nos vamos a desconectar. Listo. No Gracias, sin profe. antes, listo, no sin antes agradecerles de verdad por su participación y pues, nuevamente espero contar con su presencia en Profe, las, mil ya en disculpas, no las dos escuché. últimas ¿Vamos sesiones. a cambiar el horario de clases para la próxima semana? De la próxima semana, igual como les mencionaba, pues está por confirmarse, pero pues en el transcurso de la siguiente semana yo les voy a confirmar, si me toca, digamos, hacer algunos ajustes, pero pues yo les confirmaría, ¿listo? Muy gentil, profe, gracias. Bueno, listo, que estén muy bien.